Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos en Primera de Corintios, llegamos al capítulo 15, un capítulo trascendental porque aborda uno de los temas más importantes de la Biblia, y es el tema de la resurrección de Cristo. En los versículos 1 y 2, Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En este pasaje, el apóstol Pablo habla de la importancia del evangelio. Dice que él le declara el evangelio a la iglesia de Corinto, el mismísimo evangelio que ya les había predicado. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí la palabra declarar significa dar a conocer. Pablo no está recordándole el evangelio a los corintios. Él está nuevamente, declarando como si nunca lo hubiera escuchado, proclamando como si nunca lo hubieran recibido, dándolo a conocer como si nunca lo hubieran conocido. En aquel tiempo, algunas personas en la iglesia corrían el riesgo de no seguir en su fe. Estaban negando la esperanza misma de vivir personalmente en la presencia de Dios. ¿Qué necesitaban? Que les proclamaran nuevamente la importancia del evangelio. Acerca de esto, Pablo le dice a los creyentes de la iglesia, primero, que ellos habían recibido el evangelio, es decir, que lo habían adoptado realmente como verdaderos creyentes. En segundo lugar, que ellos perseveraban en el evangelio, y la idea es que se ajustaban a él firmemente, profesando y anunciando las verdades del evangelio. Y en tercer lugar, que ellos eran salvos por el evangelio. Y la palabra salvos es una acción presente. Ustedes están siendo salvos. Y la Escritura enseña 3 tiempos de esa salvación: el pasado, el presente y el futuro. Primera de Corintios 1:18. En este versículo, las Escrituras se refieren a la etapa presente o progresiva de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es una experiencia continua que debe retenerse, y por eso Pablo habla aquí de retener el evangelio, que no se debe creer en vano, porque la idea es que algunos podrían creer, pero creer en lo equivocado y creer en algo que es vano. Y además de eso, que esa salvación debe mantenerse firme. Es muy importante analizar la salvación desde esos 3 puntos de vista. Si vamos al versículo 3, estamos en Primera de Corintios capítulo 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mire que Pablo utiliza aquí la palabra primeramente. Quiere decir, lo primero que Pablo le predicó a los corintios fue la muerte de Jesucristo. La muerte de Cristo es tan importante que debe ser lo primero que se predique, porque es el fundamento mismo de la salvación de una persona. Aparte de la muerte de Jesucristo no hay salvación. Por lo tanto, la muerte de Cristo debe ser el primer tema proclamado. Segundo, Pablo dice en este verso, el primer elemento que el propio Pablo recibió fue la muerte de Cristo. Y él lo dice así. Pablo no está interrumpiendo el mensaje que él había recibido. Él nos está transmitiendo el mensaje exacto que él había recibido. Y este es un elemento crucial, porque Pablo se había convencido en su experiencia que él tuvo con Cristo de que ese Cristo y esa obra de salvación es lo más importante en la vida de una persona. Y aquí dice, Cristo murió por nuestros pecados. Aquí la palabra por quiere decir por nuestro beneficio, por nuestro bien, en nuestro nombre, por nosotros. Eso fue. Entonces, mire, la Biblia dice que Cristo murió
como nuestro sacrificio. Acuérdese que 1 Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue crucificado por nosotros. Cristo murió como nuestro rescate, y así lo plantea la Biblia en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo murió como nuestra propiciación. Y ese mismo Romanos capítulo 3, verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo murió conforme a las Escrituras, está diciendo Pablo. Vamos al versículo 4, y en el versículo 4 de 1 Corintios dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El segundo elemento del Evangelio, el primero es que Cristo murió. El segundo es que Jesucristo fue sepultado, que resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Mire, 3 elementos aquí. 1, la sepultura de Jesucristo es importante porque demuestra que Jesucristo murió. A nadie se le sepultaba a menos que estuviera muerto. Y demuestra su resurrección, porque la tumba vacía es una evidencia de que Cristo resucitó de los muertos. Segundo, Jesucristo resucitó de los muertos, y la resurrección de Jesucristo le afirma al creyente que nosotros también seremos resucitados de los muertos. Gloria a Dios. Mire que la resurrección de Cristo demuestra que Dios es, que Él sí existe, que se preocupa por todos nosotros, que no hay poder en la tierra que pueda resucitar a un hombre de los muertos, que solo una persona y poder eterno y supremo puede hacer esto, y que solo Dios puede darle vida a la materia muerta y al polvo de la tierra. El hecho de que Jesucristo fue resucitado de los muertos demuestra que Dios existe y que se preocupa por nosotros. Y otro aspecto relevante de la resurrección de Cristo demuestra que Jesucristo es quien Él aseguró ser, el Hijo de Dios. Demuestra que Jesucristo fue enviado a la tierra para garantizar la justificación para los hombres, porque así lo plantea la palabra del Señor. Otro aspecto relevante, la resurrección de Cristo, demuestra que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Cristo es a quien Dios envió a la tierra para salvar a los hombres de la muerte y darles vida. La resurrección de Cristo demuestra que Él es el espíritu de la vida, demuestra que Cristo es la fuerza misma de la vida, que Él es el poder y existencia misma de la vida y que Él puede dársela a cualquiera. Él es el espíritu de vida. Él puede resucitar a los hombres de los muertos, de la misma manera que Él resucitó de los muertos. Jesucristo resucitó, dice este texto, conforme a las Escrituras. Jesucristo dijo que Jonás era un tipo de su resurrección. En el Evangelio de Juan se dice que la resurrección se predijo en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo reprendió a los discípulos por no creer en las predicciones de su muerte y su regreso a la gloria. Pablo proclamó las predicciones del Antiguo Testamento con respecto a la resurrección. Pedro proclamó las profecías del Antiguo Testamento que predecían la resurrección del Señor. El salmista, en el Salmo 16:10, es una predicción clara de la resurrección del Señor. Déjeme decirle, todas las predicciones del Antiguo Testamento del reino eterno del Mesías son profecías de su resurrección. Y esto está claro, porque Él podía reinar eternamente, solo si Él era resucitado de los muertos. Entonces, hay una implicación para todos los creyentes. Nadie puede vivir para siempre a menos que sea resucitado de los muertos, porque todos los hombres están condenados a morir. Por consiguiente, todas las profecías con relación a la vida eterna de los creyentes se pueden cumplir solo si son resucitados de los muertos. Vamos a los versículos 5 al 7. Estoy en 1 Corintios 15 y mire lo que dicen estos versos. Y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Otro elemento muy importante que nos da estos versículos que acabamos de leer es que hubo testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Y debe tenerse en cuenta que Pablo no proporciona todas las apariciones de la resurrección de Cristo. Él enumera las que él cree que son más suficientes para dar evidencias conclusivas. Pero realmente, miren, estaba la aparición de su resurrección a Cefas, a Pedro, porque Pedro le había fallado grandemente al Señor. Y al haberlo negado 3 veces, las negaciones y el fracaso de Pedro tuvo lugar en las horas más críticas del Señor, la hora en que el Señor necesitaba más que nunca la lealtad de sus discípulos. Pero como Pedro le había fallado de un modo tan terrible al Señor, Pedro necesitaba desesperadamente una entrevista privada con el Señor. Y como el Señor se le había aparecido a Pedro, Pedro era un testigo fidedigno del amor de Dios por el hombre. Y él podía fácilmente testificar que Dios ama tanto al hombre que había enviado a su Hijo al mundo para librar al hombre de su pecado y de su terrible fracaso. Fácilmente podía testificar que Dios perdona y salva al hombre y que le da vida eterna por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. O sea que aquí el testimonio de Pedro era contundente, porque él había experimentado personalmente el perdón, la liberación, la salvación y la promesa de vida eterna de labios del propio Señor. Cuando en Marcos 16:7 dijo, id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis, como dijo. Y Lucas 24:34 dice que decían, ha resucitado el Señor y verdaderamente ha aparecido a Simón. Pablo nos habla de la aparición de la resurrección a los 12 apóstoles. Aquí el término 12 era un término general o común aplicado a los discípulos de Cristo, porque Judas se acuerda de que estaba muerto, se había suicidado. Jesús se les apareció varias veces a los apóstoles y pudo haber hecho otras apariciones que no están registradas. Los apóstoles, recuerden, habían abandonado al Señor en su hora de la prueba, fallándole, pero al igual que Pedro, ellos eran testigos fidedignos del gran amor de Dios. Estaba la aparición de la resurrección a 500 creyentes. ¿Cuándo sucedió esta aparición? La Biblia nos cuenta que quizá fue en Galilea, que debió ser una reunión que organizaron los discípulos, después que había resucitado. Y él le dijo a las mujeres y a quienes se les apareció, no teman, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea que esa es la reunión que se cree que donde hubo más de 500 creyentes. 500 creyentes podían testificar del amor de Dios para todos los hombres. Y Dios lo que hizo fue aparecerse a aquellos para que se convirtieran en fieles testigos, no solamente de la obra de Cristo, sino de su resurrección. También estaba la aparición de la resurrección a Jacobo, y es muy probable que sea Jacobo el hermano del Señor. Acuérdese que Jesús tenía varios hermanos y hermanas, y ellas se sentían terriblemente avergonzados porque Jesús siempre aseguró ser el Hijo de Dios, porque la gente hablaba de rumores de que Jesús estaba loco o poseído por un demonio, y había mucha oposición. O sea que muchas veces la familia de Jesús no comprendió sus afirmaciones. Por consiguiente, yo creo que Jesús consideró importante aparecérsele a Jacobo, porque pudo demostrar sin lugar a dudas sus afirmaciones de que eran ciertas, de que eran consistentes. Y también podemos decir entonces que Jacobo se convirtió en un testimonio significativo del Señor, que era definitivamente el Hijo de Dios. Un elemento sorprendente, Jacobo incluso llamó a Jesús el Señor de Gloria. Piensen nada más, Jacob se crió con Jesús desde los primeros años de su niñez hasta que entró a la edad adulta. Y si alguien tuvo oportunidad de ver y observar a Jesús, fue Jacobo. Él tuvo las oportunidades de ver a Jesús en todos los escenarios de su vida. Sin embargo, él llama
a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria, aquel en quien moraba la presencia misma de Dios entre nosotros, lo dice Santiago en el capítulo 2, en el verso 1. También está la aparición a todos los apóstoles. ¿Y a qué aparición se refiere esta? Se desconoce la respuesta, pero se podría referir a la aparición en el aposento alto, que nos menciona Juan en el capítulo 20, en el verso 26, o en la ascensión, que aparece en Hechos capítulo 1, versículos 1 y 11. Nuevamente, la idea es que los apóstoles podían dar una evidencia indiscutible de que el Señor era Dios y había vencido la muerte por medio de la resurrección. Mi querida familia de Maná, si hay un pasaje que vale la pena que nosotros leamos y retengamos es 1 Corintios capítulo 15. En él se habla de la evidencia de lo más importante de nuestra fe, y van a ver que mañana lo vamos a concretar cuando Pablo termina diciendo que realmente si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Aquí está el fundamento de lo que creemos, y por eso es tan importante el estudio de este capítulo de la Biblia. Vamos a orar y le vamos a decir: Espíritu Santo, que en la medida en que este pasaje trae revelación a nuestro corazón, y así como tú te apareciste a muchos, de igual manera tu revelación sea clara para nosotros, para que cuando nosotros creamos, siempre nuestra confianza esté puesta en un Dios que está vivo, en un Dios al que la muerte no lo pudo retener, en un Dios que venció la muerte y venció absolutamente todas las cosas. Y ahí está el fundamento de nuestra fe, que el Cristo al que oramos está vivo, vive en nuestros corazones y nos permite avanzar cada día. Bendice a cada oyente de Maná y diles que vale la pena confiar y creer, que están en el camino verdadero, que es el camino de Jesucristo, hecho hombre, que murió, pero que también resucitó. Gracias por este día, te entregamos nuestras vidas, nuestro trabajo, todo lo que hacemos, para que tú nos cuides, nos guardes, nos sustentes y tu bendición nos acompañe. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nos encontramos mañana. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 20, del 17 al 38. Luego de haber recibido el Evangelio, cada uno es responsable ante Dios por sus acciones y por su obra para Él. Reflexiona cómo estás al respecto. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.